Listo. Entonces, hola, muy buenos días para todos y para todos. Bienvenidos a esta charla sobre síndrome de ovario poliquístico, denominada Ciencia, Experiencia y Herramientas Prácticas para que puedan mejorar su salud con estilo de vida. Mi nombre, me presento, creo que el parte del público no me conoce, mi nombre es Elizabeth Castañeda. Yo soy química farmacéutica de profesión, soy del país Colombia. Pues me apasiona muchísimo el síndrome ovario poliquístico. De pronto, para las personas que no conocen, la química farmacéutica es una carrera del área de la salud y por eso pues nos atrevemos a tocar este tipo de temas. El día de hoy pues quiero contarte un poquito cómo funciona el síndrome ovario poliquístico en el cuerpo. Me gustaría que en el chat, aquí yo también los estoy viendo, saber, por ejemplo, si ya conoces el síndrome ovario poliquístico, si es la primera vez que lo escuchas, si tienes alguna duda al respecto o a medida que vaya avanzando la presentación vamos a poder ir haciéndoles preguntas por el chat. Entonces, vamos a continuar con qué es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, sobre el síndrome de ovario poliquístico tenemos que es un trastorno multifactorial. Este está presente entre el 6 al 20% de las mujeres en edad fértil. Pero entonces entendamos un poquito a qué hace referencia a trastorno multifactorial. Y es que si bien la mayoría de personas conocen el síndrome de ovario poliquístico como por sus síntomas, sobre todo a nivel ginecológico en la mujer, la mayoría ignora que tiene otras implicaciones de salud. Una de ellas es a nivel neuroendocrino, que es la forma o la parte donde inicia el síndrome de ovario poliquístico. En este caso, en algo que se llama eje hipotálamo hipófisis ovárico. Yo sé que de pronto un poco de la terminología va a estar un poco compleja para muchas de las personas que están viendo la grabación o que están en el envío, porque de pronto no son profesionales de la salud. Si no entienden algo, me lo pueden comentar también por el chat y lo explicamos de pronto un poco más desglosado con palabras más comunes. ¿Ok? Entonces, para iniciar, acá como vemos con el puntero, pues tenemos el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Entonces, lo primero es hipotálamo. El hipotálamo, vamos a decir que se encuentra en el cerebro, entonces hace parte del sistema nervioso. Entonces, en la parte superior, acá al lado derecho, como vemos con el cursor, tenemos el hipotálamo señalado. Y abajo tenemos lo que se llama la hipófisis, que es una glándula. También se le llama la glándula pituitaria. Ellos van a tener una conexión. En el hipotálamo se segrega una hormona que se llama hormona estimuladora de gonadotropinas. No irrelevantemente el nombre que le vemos acá, que es la GnRH, esta va a venir acá a la hipófisis y va a estimularla. Le va a decir, hola señora hipófisis, produzca gonadotropinas. La hipófisis va a producir esas dos gonadotropinas, va a generar dos hormonas. Una que es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la otra que es la LH, que es la hormona luteinizante. Ella, bueno, ya después de recibir la señal, va a generar estas hormonas que van a viajar por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a nuestro ovario. Y al llegar a este ovario es que van a estimular que nuestro ovario produzca estrógeno, progesterona o andrógenos, entendiendo que los andrógenos son el conjunto de hormonas masculinas, pues que les dan esos caracteres precisamente de hombres, como lo son el vello corporal, la barba, el engrosamiento de la voz, el desarrollo de las gónadas, empezar la sudoración. Entonces, nuestro ovario tiene la capacidad de producir todas estas hormonas. ¿Que en qué medida las va a producir? Dependiendo de la cantidad de folículo estimulante, de la cantidad de luteinizante que reciba. Y esto tiene un eje que es lo que llamamos en ciencia, lo llamamos como una retroalimentación. Eso quiere decir que el hipotálamo y la hipófisis pueden continuar produciendo las hormonas correspondientes dependiendo de cómo estén los niveles en sangre de lo que haya producido el ovario. Entonces siempre se están comunicando para ver cuándo se necesita producir más y cuándo se necesita producir menos. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? Esta hormona, que es la de gonadotropinas, le da una señal a la hipófisis, digamos que por pulsos, es decir, no es constante. Y la hipófisis lo que genera es que está produciendo unos pulsos mucho más elevados de la hormona luteinizante. Entonces va a haber un desequilibrio entre estas dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. No ocurre en todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y es que recuerden que tenemos cuatro categorías de tipos de SOP.
Una que es el insulino resistente, la segunda que es por inflamación, la tercera que es suprarrenal y la cuarta que es post anticonceptivos orales. En el caso de la primera, que es la insulino resistente, generalmente se produce este diagrama igual que el inflamatorio. La única que tiene, digamos, que una predisposición distinta es la por la suprarrenal precisamente, pero esa la explicaremos ahorita más adelante. Entonces, la mayoría de mujeres que tengan insulinoresistencia y que el origen de sus andrógenos sea ovárico, van a tener esa luteinizante elevada versus la folículo estimulante. La folículo estimulante lo que sirve es que nosotros las mujeres, dependiendo del ciclo menstrual, esto se da precisamente porque hay una maduración del óvulo. Es decir, nosotros tenemos acá un óvulo inmaduro, por decirlo así, que entra en un folículo y dependiendo de las hormonas va a madurar por diferentes etapas hasta que se vuelva un óvulo maduro y se libere. Cuando se libera, suben los niveles de progesterona y eso le da otra señal al hipotálamo, pero entonces como ya se liberó, se genera este cuerpo lúteo que imagínense que es como la bolsita donde estaba y se va reduciendo en tamaño, ha perdido líquido y bueno, el ciclo se va a repetir. ¿Qué pasa en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Este proceso no se da. No hay una maduración de los óvulos y por lo tanto no va a haber ovulación. Y eso también genera que no vamos a tener una deficiencia de progesterona y no va a haber otra vez la señal al cerebro que genere todo el ciclo. Por eso en muchas mujeres, aunque no es un criterio para el diagnóstico, se evalúa la relación hormonal luteinizante con folículo estimulante y esto generalmente nos da una relación mayor a 2 en estas mujeres. Y se da mucho en mujeres también delgadas. Pero aparte de esto neuroendocrino, que ya vimos que involucra el sistema endocrino, es decir, toda la parte hormonal y neurológica del sistema nervioso central, precisamente por este proceso, tenemos unas implicaciones metabólicas. Aquí voy a hacer una pausa para leer uno de los comentarios que nos cuentan su historia. Una de las participantes nos comenta que en su caso le diagnosticaron ovario poliquístico hace 6 años, pero solo le han tratado con anticonceptivos. Ok, perfecto, Dani. Entonces, a medida que vamos avanzando en esta charla, vamos a ver otros abordajes, precisamente vamos a tocar ese tema y otras alternativas que puedes usar tú. Entonces, precisamente, si a ti, digamos, te diagnostican el síndrome de ovario poliquístico, pero solo te han tratado con anticonceptivos, probablemente no han mirado también los demás afecciones que tiene pues, este trastorno, ¿no? Entonces, el otro es metabólico. ¿Qué tiene que ver lo metabólico? Que precisamente la mayoría va a tener resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. ¿Qué significa esto? Resistencia a la insulina es una fase anterior a la diabetes, pero ¿por qué ocurre la diabetes? Básicamente nosotros tenemos al páncreas, tenemos un órgano que produce una hormona que se llama insulina y eso lo que ayuda es a regular los niveles de azúcar que tenemos en sangre. Las mujeres con síndrome ovario poliquístico, casi que 3 de los 4 tipos, van a presentar esta resistencia a la insulina. ¿Qué es lo importante acá? Que a tiempo nosotros la logremos controlar para que no avancemos a diabetes. ¿Y cómo se pasa de resistencia a diabetes? Bueno, como tu cuerpo, el síndrome ovario poliquístico puede tener muchos orígenes. Uno, puedes tener una carga genética familiar, entonces puedes pensar si de pronto tu mamá, tu abuela, alguna mujer de tu familia lo tiene diagnosticado, puede que no lo tenga diagnosticado, pero puede que ella de pronto tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga síndrome metabólico, entonces por ahí podría haber una carga, o incluso los hombres de tu familia pueden ser portadores de los genes. ¿Y cómo lo portan? Básicamente ellos de pronto lo manifiestan con diabetes. O puede que sea totalmente por estilo de vida. Es decir, de pronto que tengas un estilo de vida muy sedentario, de pronto de que comas demasiados ultraprocesados, de que te estés en un ambiente demasiado esogénico o que tengas, como decirte, una otra enfermedad concomitante que genere un estado de inflamación prolongado. También pueden ser diferentes causas. Lo importante acá es que este riesgo metabólico, volviendo a cómo se produce la insulina, el páncreas va a producir la insulina para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre controlados. Pero en las mujeres con síndrome ovario poliquístico generalmente hay una deficiencia en producir un factor que va a generar que nuestras células utilicen esa glucosa, quedando toda la glucosa o azúcar disponible en sangre. El páncreas va a empezar a generar más y más y más insulina mientras esté joven y esté en capacidad de hacerlo para volver a nivelar los niveles en sangre.
¿Qué pasa? El páncreas se va a cansar en algún punto y en ese punto en el que se cansa va a dejar de producir ese exceso de insulina. Ese exceso de insulina lo que nos produce es esta hiperinsulinemia compensatoria. Como el nivel de azúcar en sangre normal de nosotros está muy alto, producimos altos niveles de insulina para que quede todo equilibrado. Pero si no queda equilibrado y empieza a gastarse la insulina y el páncreas se cansa, vuelve a bajar y ese azúcar otra vez queda totalmente disponible en sangre. Ahí eso es la diabetes, que ya no hay suficiente insulina para que el azúcar entre a la célula. Y la diabetes en sí misma ya es una enfermedad crónica que también tiene otros problemas de salud, como modificar la cicatrización, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante para nosotros controlarlo desde la parte metabólica. Ahora, a nivel ginecológico tenemos pues otros síntomas, ¿no? La anovulación, que es lo que les explicaba, no se da esta ovulación por lo que el pulso está mal, o la oligoovulación, que significa que sí vas a tener menstruaciones, pero vas a tener menos de 8 menstruaciones al año, o que las diferencias en tiempo de esas menstruaciones es muy alta. Entonces, un ciclo normal puede estar entre 21 y 35 días, pero en mujeres con síndrome ovario poliquístico que no están tratadas, que no consumen anticonceptivos, mejor dicho, que no tienen ningún tipo de manejo, pueden pasar de los 35, pasarse a 40 días, 45, pasar un mes, 2, 3 meses, 6 meses sin menstruación. Si te pasas de los 6 meses ya es anovulación y entonces no tienes ciclo menstrual. Básicamente, esto pues tiene una influencia también en la fertilidad de la mujer porque pues si no hay ovulación, no hay óvulo que fecundar y por lo tanto no hay embarazo. Pero tiene otras consecuencias como el engrosamiento endometrial que los mostraré en la siguiente diapositiva. Aparte de esto, precisamente decíamos que es un trastorno multifactorial. Eso significa que tenemos otras sintomatologías, como la alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión. Entonces es muy común que las mujeres con síndrome ovario poliquístico tengan más tendencia a estas dos patologías, aunque no sean tan graves, pueden ser moderadas a graves. Vamos a tener una imagen corporal distorsionada y ya les mostraré por qué. Y también podemos presentar trastornos alimentarios. No significa que todas presentemos todo, pero puede pasar. Entonces miremos los riesgos asociados, precisamente del caso que nos decían, coinciden mucho, de tener un stop que no se controle en el tiempo. Entonces va a haber tres riesgos grandes, que el primero es a nivel reproductivo, el hecho de que lo que les mostré no haya la ovulación hace que nosotros tengamos algo que se llama hiperestrogenismo relativo. Vamos a explicarlo en palabras que todos entendamos. Y es que sabemos que tenemos estrógeno y progesterona. Y como les mostré, cuando hay la ovulación, liberamos la progesterona. Como no se va a dar esta ovulación, el nivel de estrógeno va a quedarse elevado y no va a haber una progesterona libre que nos lo ayude a compensar y a volver a hacer que todos los niveles pues entren en su normalidad. Por lo tanto, se nos va a quedar ese estrógeno ahí acumulado. Eso es lo que se llama hiperestrogenismo relativo, porque en comparación con la progesterona va a estar muy alto. Eso tiene a nivel oncológico y reproductivo unas implicaciones. La primera a nivel reproductivo es que el endometrio, que es el recubrimiento interno del útero, se va a vivir engrosando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no, como no va a liberarse progesterona, no va a haber óvulo y igual no va a haber fecundación, pero tampoco va a haber menstruación porque la progesterona no va a estar ahí para decir, ok, no hubo embarazo, pero entonces renovemos el endometrio. No, no va a pasar, sino que por el estrógeno va a seguirse engrosando y engrosando ese endometrio. Y el día que por una u otra razón de manejo de vida, si tuviste tu menstruación, puedes tener sangrados muy abundantes. Esto pues sí genera dolor, genera inflamación, genera sangrado abundante, pero tiene otras implicaciones. Y es una de esas es que en el tiempo, que es lo que se trata de manejar con los anticonceptivos, si la mujer no menstrua por muchos meses y el endometrio crece, crece y crece, pues puede haber un riesgo de cáncer endometrial. Entonces, esa es una de las razones por las que se utilizan anticonceptivos, para inducir que la mujer, así no sea una menstruación real, porque eso no es menstruación, es algo que se llama sangrado por deprivación, pues obligamos que el cuerpo de la mujer esté renovando el endometrio para disminuir este riesgo, o sea, que ella ya no tenga este riesgo. Ahora, a nivel reproductivo, ¿qué otras implicaciones tiene? Una mujer que no esté tomando anticonceptivos, pero tampoco esté manejándolo de otra forma, por el crecimiento de este endometrio, puede tener lo que se llama metrorrea o sangrados intermenstruales.
Eso significa que la mujer va a, digamos que botar una sangre que no está relacionada con el ciclo menstrual porque no hay ovulación, entonces no hay ciclo menstrual como tal. Esto puede ocurrir a veces de forma de spotting, que es un sangrado o manchado que se genera en el periodo intermenstrual, pero que no tiene características de ser sangrado abundante, es decir, no es rojo vivo o rojo escarlata, sino que puede ser muy rosado o un rojo muy pálido, o por el contrario puede ser color café, porque como la sangre menstrual sale por contracciones uterinas y en este caso no hay contracción, va a salir por gravedad, podríamos decirlo. Por esa sangre se va a demorar en salir y entonces se va a oxidar y por eso sale como color café. No es negativo en el sentido que salga este color, es un proceso de oxidación normal, pero va a ser muy incómodo para la exclusividad de la mujer porque va a ir manchando. Y y como va a venir ese manchado, pues se vuelve incómodo todos los días, además de que nunca sabes cuándo te va a llegar. Entonces, eso afecta en lo que hablábamos de la imagen corporal y obviamente en la ansiedad que va a tener una mujer relacionada a eso. Adicionalmente, va a tener un riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia y un alto riesgo también de abortos a lo largo pues de su vida, si no tiene el síndrome ovario poliquístico controlado. A nivel metabólico, lo que hablábamos, un riesgo de diabetes tipo 2, un riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de hígado graso no alcohólico o de síndrome metabólico, que es completar una triada, que puede ser dislipidemia, que es problemas con triglicéridos, hipertensión y obesidad, o de pronto no tener obesidad, pero sí ahora tenemos un patrón en que las mujeres con síndrome ovario poliquístico se les acumula la grasa, sobre todo en la parte abdominal, y no como generalmente en las mujeres ocurre, que es más a nivel del glúteo y de la piel. Por todo esto es importante tener un diagnóstico diferencial. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros vamos a tener que hacer exámenes para determinar que esa paciente, los síntomas que tiene, sí son por síndrome de ovario poliquístico y no porque tenga otro trastorno metabólico u otro trastorno hormonal que genere que esté presentando estos mismos síntomas, pero no sea ovario poliquístico. Acá hay algunos de los exámenes, suele ser muy común, o por lo menos en mi país y en la mayoría de Latinoamérica, es muy común que no les hagan el diagnóstico diferencial, sino que con uno, dos, tres criterios los diagnostiquen. Importante, independiente de que ya tengan el diagnóstico, lo sospechen o estén completamente sanas, es bueno que se lo hagan para saber en qué estado de salud están. Entonces, lo primero que vamos a ver es perfil metabólico. Entonces, esta HDL, LDL, VDL y triglicéridos son básicamente los indicadores de salud metabólica a perfil a nivel de grasas o lipídicos. ¿Y esto cómo se sabe? Básicamente, a nivel común la gente lo conoce como HDL, como colesterol bueno, y LDL y VLDL como colesterol malo. Cabe aclarar, vamos a hacer acá un poquito de clase, y es que estos indicadores no son grasas, son proteínas que se encargan de transportar el colesterol. El colesterol es uno y es una única estructura. Lo que diferencia a estas proteínas es hacia qué dirección va ese colesterol y qué riesgo de inflamación o qué relación con la inflamación tienen y qué riesgo de generar una placa alrededor de una vena, generar una obstrucción tienen, básicamente en palabras muy comunes. Por eso uno dice el HDL bueno, porque la dirección a la que va es positiva y previene enfermedad cardiovascular, mientras que LDL y VDL son moléculas que tienen colesterol, son más pequeñas y tienen riesgo de quedarse pegadas en nuestras arterias y pregenerar problemas cardiovasculares. Los triglicéridos también se relacionan muchísimo con la ruta de la glucosa o el mecanismo del azúcar en nuestro cuerpo. PCR es proteína C reactiva, ultrasensible dentro de lo posible, y eso lo que nos va a dar es indicadores de inflamación crónica en el cuerpo. Índice heterogénico es uno que nos ayuda a relacionar este HDL con el LDL y con el colesterol total, que me faltó añadirlo acá, para ver si realmente esos niveles tienen una relación que esté generando un riesgo a la salud o no lo estén generando, porque a veces puede pasar que tengas el colesterol total alto, pero tienes un buen nivel de HDL y cuando hacen la relación, pues no estás en riesgo cardiovascular. Entonces, no solo es el valor completo numérico que te dan, sino cómo se relacionan entre sí. Tenemos por acá la vitamina D3 y voy a hacer una explicación más grande y es que la vitamina D3 tiene un montón de funciones en el cuerpo. Entre ellas, pues conocemos que es muy importante para el sistema inmunológico, pero también tiene una función hormonal.
Y esa función hormonal es que precisamente ayuda en la ovulación cuando la mujer está haciendo todo el ciclo de la maduración folicular que les expliqué al principio. Entonces, deficiencias de vitamina D3 se relacionan muchísimo también con la incapacidad del cuerpo para poder ovular correctamente. Adicional a eso, también tiene una implicación y es que cuando está en deficiencia, genera también en la hiperinsulinemia, pues que se mantengan esos niveles altos. Entonces también ejerce efectos en el metabolismo de la glucosa. Cuestión que si la tenemos baja, pues hay que suplementarla y eso, tan solo el hecho de suplementarla muchas veces va a mejorar que si tengas un periodo menstrual y se solucione el problema. Puede ser una estrategia que se necesite ayuda de otras o puede ser que sola en sí misma sea la causante. Por otra parte, necesitamos saber cómo está funcionando el azúcar que les dije, porque toda la parte de la insulina es súper importante acá. Entonces, revisamos la glicemia en ayunas, la insulina en ayunas. También tenemos la glicemia postprandial. Postprandial significa que o te dan un reactivo de glucosa, que es ese típico examen en que te hacen ir al laboratorio en ayunas, te toman una muestra de sangre, te dan un líquido rojo generalmente, que es básicamente glucosa, y te hacen esperar casi que 2 horas para tomarte otra muestra. O lo pueden hacer después de una comida, que donde te dicen que desayunes lo más normal y parecido a lo que tú haces todos los días. Y con estos datos vamos a sacar algo que se llama el índice OMA, que es lo que nos da unos valores que nos dicen qué tan cerca de la resistencia a la insulina estás, o si ya la tienes, o si ya te pasaste a diabetes. Por eso es importante que se hagan el mismo día esta prueba con todos estos 3 exámenes, la glicemia en ayunas, insulina en ayunas y glicemia postprandial, todos el mismo día, porque si no los datos no se pueden correlacionar. Y también es importante descartar el hígado graso no alcohólico. Hemos escuchado muchísimo que el alcohol es malo para nuestro hígado y para la salud, y si lo toman mucho van a generar cirrosis o hígado graso alcohólico. ¿Qué pasa? También las mujeres con síndrome ovario poliquístico tenemos riesgo de desarrollar ese hígado graso no alcohólico, es decir, que no tiene nada que ver por consumir o no consumir alcohol, pero que sí genera un daño hepático. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Con las transaminasas AST y ALT. Y con eso descartamos que ya lo tengamos o que ya tengamos el hígado graso, pero que ese sea la causante de la hiperinsulinemia y de pronto no sea un síndrome de ovario poliquístico. Y tenemos hemoglobina glicosilada, que básicamente es la forma de verificar cómo el azúcar se ha estado comportando los últimos 3 meses en tu cuerpo. Entonces a veces te sale la glicemia bien y la postprandial bien, pero la glicosilada muy al límite de la diabetes. Entonces puede ser que ahorita estás comiendo bien y el día de hoy tienes lo mismo, pero el día que los últimos 3 meses no. Por otra parte, tenemos el perfil hormonal y es súper importante para que ustedes puedan descartar cualquier problema relacionado con tiroides o con algún otro tipo de alteración hormonal y también para determinar el síndrome de ovario poliquístico que ustedes tienen, pues a qué se debe, básicamente. Entonces, TSH, T3 y T4 les va a servir para descartar problemas de tiroides, prolactina para saber que no tengan hiperprolactinemia, precisamente. Hay causas independientes de esa hiperprolactinemia o a veces en mujeres con síndrome ovario poliquístico sí puede estar un poco elevada. Entonces hay que verificar eso también para determinar el tratamiento. Tenemos testosterona libre, testosterona total. Básicamente, como les mencioné al principio, tenemos los andrógenos, que son esas hormonas masculinas. Determinar testosterona libre y testosterona total lo vamos a relacionar un poco con la sintomatología. Ahorita les explicaré eso cuando hablamos de los criterios de diagnóstico, pero también nos permitirá saber de dónde viene ese exceso de andrógenos. Y para eso también es súper importante el DEAS. El DEAS es digamos que otro andrógeno, pero su síntesis no va a estar relacionada con que el ovario sea el que la esté produciendo, sino que la va a estar produciendo es las suprarrenales. Entonces ahí vamos a saber qué tipo tienen, si es de origen ovárico o es de origen suprarrenal. Y vamos a también tener la FSH, la LH, que me explica al principio pues cuál era el funcionamiento y su relevancia en este caso. También muchas veces se revisa niveles de progesterona, estradiol 17 y SHBG, que es la hormona fijadora de hormonas, la globulina fijadora de hormonas sexuales, perdón, que esta es la que se encarga de transportar en nuestra sangre esta testosterona sobre todo
la dihidrotestosterona y también transporta estrógenos, pero lo que hace de transporte de estrógenos es con una menor afinidad. Los andrógenos es lo que más transporta. ¿Y qué pasa? Si esta está en niveles muy bajos, vamos a tener mayor testosterona libre, pues esa testosterona libre es la que nos va a causar los síntomas de hiperandrogenismo. Algunos otros que se recomiendan y son poco usados en muchas partes es cortisol para ver si también estamos teniendo una respuesta por estrés o la histamina, que esa sí es mucho menos utilizada, pero ya se ha visto que puede ser indicador de inflamación. O también puedes tener una inflamación relacionada a alergias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de diagnósticos. Otra cosa, pues son imágenes diagnósticas. Entonces tenemos ecografía de abdomen total, a veces puede ser también utilizada para el diagnóstico de hígado graso no alcohólico por medio de la imagen, si no les hacen el examen en sangre, o ecografía transvaginal, que esta sí es necesaria para uno de los criterios que vamos a ver en el diagnóstico. Ahora, si eres una mujer que no ha iniciado vida sexual, pues muchos casos utilizan una ecografía pélvica transabdominal, es decir, por encima del abdomen, aunque no tiene exactamente la misma resolución que tiene la transvaginal, pero puede servir en casos de diagnóstico demasiado en la pubertad. Y acá les quiero mostrar algo súper importante que es el ovario poliquístico. ¿Cuál es el patrón poliquístico? Entonces, generalmente cuando hacen este diagnóstico que veremos en la siguiente diapositiva, nos lo muestran con una imagen así y te dicen, oye, tienes un patrón poliquístico. ¿Qué significa eso? Uno, que vas a tener más de 12 folículos que pueden estar entre 2 y 9 milímetros, o dos, que todo tu ovario tenga un volumen total mayor de 10 centímetros cúbicos. Entonces, ambas pueden ser criterios para patrón poliquístico. Ahora miremos el diagnóstico puntual. Y es que hay 4 subfenotipos. Esto no está directamente relacionado con si es insulino resistente o si es por anticonceptivos. Bueno, esto está relacionado es cómo tu médico va a darte a ti el diagnóstico y decir, esta persona sí tiene síndrome ovario poliquístico. Entonces, aquí para la chica que me dijo que tenía, que la diagnosticaron, súper importante que revise entonces bajo qué subfenotipo estaba cuando la diagnosticaron. Entonces, la primero es el clásico, donde vamos a tener todos los síntomas, que es el subfenotipo A, que tenemos la oligoovulación que les expliqué al principio, que no vamos a tener periodos constantes, a veces sí, a veces no, o los periodos entre sí son demasiado largos. Vamos a tener hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y acá es donde entramos ya en materia. Entonces, hiperandrogenismo bioquímico es que te lo van a detectar en sangre, que es con los exámenes que revisamos en esta diapositiva sobre testosterona y sobre andrógenos en general. Y el hiperandrogenismo clínico son esas manifestaciones que tú tienes en tu cuerpo. Entonces, ahorita las explicaremos, pero para el diagnóstico, la mayoría utiliza el clínico sin necesidad de revisar el bioquímico y el hecho de que tengas el clínico no significa que necesariamente tus niveles en sangre van a estar elevados. No a todos les pasa. Y la tercera es la ecografía con el ovario con el patrón poliquístico que ya vimos. Entonces, si tú tienes las tres cosas, pues te diagnostican con su fenotipo A. Pero puedes tener su fenotipo B, que es que solamente tengas los síntomas clínicos y tengas los problemas de menstrual. Pero también hay su fenotipo C y su fenotipo D, que es que puedes tener ciclos, por ejemplo, en el subfenotipo C, tienes ciclos menstruales normales. Ayer leía más o menos entre el 25% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico les pasaba eso, que sí tenían ciclos normales, pero tenían la ecografía con patrón poliquístico y tenían las manifestaciones corporales del hiperandrogenismo. O tener su fenotipo D, que es que no tengas manifestaciones de hiperandrogenismo, pero sí tanto problemas menstruales como el patrón poliquístico, y acá es donde hay mucha controversia sobre si realmente eso sí es síndrome de ovario poliquístico o no, porque pues el hiperandrogenismo se relaciona con muchísimas de las cosas que pasan en este síndrome. Entonces, en esta sintomatología voy acá a revisar una pregunta del chat y dice, bueno, súper importante esto. Me gustaría preguntar si es normal que después de 6 años en el ovario ya no me aparecen los quistes, pero los síntomas se mantienen. Anteriormente ya me mencionaste que te trataron solo con anticonceptivos y es que sí va a pasar que porque estás tomando anticonceptivos, básicamente ellos no van a estar haciendo el ciclo. Entonces, estos quistes que llamamos mal llamado quistes, porque esto no es un quiste, es un folículo inmaduro que se acumula porque nunca pueden madurar, van a dejar de estar porque después de un tiempo tu cuerpo los va a reabsorber y como estás dependiendo de tu anticonceptivo,
tu ovario no está trabajando, digámoslo así, porque no ejerce el ciclo normal que te expliqué al comienzo. Tú estás teniendo un estímulo externo de hormonas que lo que hacen es, más que todo, impactar en tu endometrio y generar que cuando haya la caída hormonal, bien sea porque dejas de tomarlas, porque estás en los días de descanso o si las que tú tomas son de placebo, pues van a caer los niveles hormonales y por eso vas a sangrar. Pero tu ovario nunca está trabajando. Por eso van a desaparecer los quistes, o sea, en una imagen no los vas a ver. Ahora, si tú las detienes en este momento sin hacer ningún otro abordaje, probablemente en el tiempo te van a volver a aparecer, porque es parte de la patología, digámoslo así. Y lo otro que no les mencioné precisamente acá es que precisamente dependiendo de qué abordaje estén haciendo, no todo el tiempo se van a mantener en el mismo subfenotipo, ¿no? Puede a veces pasar que si están en subfenotipo A y van tratándolo de una u otra forma, que ya veremos más adelante, van a ir reduciendo alguna de estas manifestaciones, entonces pueden moverse entre los diferentes fenotipos. Que me hiciste acordar justamente eso con tu pregunta, entonces decir que no te aparezcan los quistes es normal porque estás tomando anticonceptivos, no significa que ya no tengas el síntoma. Es una pregunta muy común. Bueno, sintomatología. Entonces, ahora sí vamos a relacionar acá un poquito. Acá tengo, digamos que sintomatología en general de todo, pero ya vamos a iniciar por a nivel endocrino, las que se relacionan con hiperandrogenismo, que son estas tres. Hirsutismo. ¿Qué es eso? Es el crecimiento excesivo de vello en mujeres en zonas que no son normales de una mujer. Entonces, por ejemplo, que te salga bigote, que te salga barba, que de pronto tengas piernas o brazos muy, muy, muy velluditos, pero o sea, hasta bien arriba, o pecho, pelo en el pecho, en el abdomen superior, en la espalda. Son zonas que de mujeres no son usuales. Y para esto hay una escala. De hecho, esto ya está más estandarizado porque hace muchos años eso no estaba estandarizado y era muy subjetivo el diagnóstico. Ya hay una tabla que te permite al médico hacerte una revisión completa, eso sí, tienes que dejar que te vea todo el cuerpo, no depilarte y demás, para que él pueda evaluar con una escala de puntos y si te da más de 8 puntos, puedes tener un insurtismo que se consideraría leve en ese puntaje o puede ser muchísimo más alto. Ese es uno de los síntomas. Otro síntoma, acné. Muchas veces, obviamente, estamos en la adolescencia y uno lo normaliza a veces, o sea, es normal tener cierto tipo de acné, pero cuando es muy exagerado, a veces lo normalizamos por la etapa de la edad. Ese fue mi caso particular, yo lo normalicé, nunca lo dije como un criterio, pues, de que era algo anormal, y eso también dificultó mi diagnóstico. En especial, es no solo es acné, sino también la seborrea, es decir, aumenta la producción de grasa en, digámoslo así, en tus folículos no, sino, perdón, sino en tus, ay, se me olvidó el nombre, bueno, el folículo piloso también, pero en general aumenta la secreción de grasita. Entonces, pues a veces también tienen diagnósticos relacionados de dermatitis seborreica. ¿Por qué? Porque se me olvidó el nombre, nuestros poros, por decirlo así, en una forma que ustedes lo entiendan, eh, tienen unos receptores que reaccionan también a esa testosterona y a sus andrógenos libres. Entonces, eso hace que secretemos más grasita. Ahora tenemos alopecia androgénica. Alopecia, pues sabemos que es caída de cabello y androgénica es el patrón que tiene. Es decir, no es que se te caiga el cabello, todo el cabello en cualquier parte, sino lo que nosotros llamamos normalmente los hombres como las entradas. Entonces, eso es un patrón muy usual de que esa caída de cabello se deba por exceso de andrógenos o pues una manifestación androgénica, ¿no? No necesariamente están elevados a nivel numérico. Entonces, esos tres es lo que nosotros acá hablábamos que se llama hiperandrogenismo clínico. Ahora, la irregularidad menstrual a nivel endocrino, pues ya sabemos por qué, ya explicamos esa parte. La disfunción de la foliculogénesis ovárica es lo mismo que les expliqué al principio y esto se relaciona a que va a haber una disfunción en la esteroidogénesis que les dije puede ser ovárica, según el diagrama inicial, o suprarrenal si el DEA sale alto, entonces depende realmente de nuestras glándulas suprarrenales y no es el ovario como tal. Ahora, metabólicamente, aunque ya mencionamos algunas de estas cosas, pues tenemos la resistencia a la insulina, hiperinsulinemia compensatoria. Algunas mujeres pueden presentar obesidad, no todas, y ese es un error muy común en el diagnóstico de que como te ven a ti joven, delgada, pues ni siquiera te miran, ni siquiera te mandan exámenes para ver si tienes dislipidemias o problemas del metabolismo de la glucosa, no.
Como tú estás delgada, entonces tú estás sano. Este es un error muy común y muchas veces nosotros como pacientes tenemos que sacar al profesional de ese error. Por eso es importante que ustedes tengan estas charlas y sepan las cosas. Entonces, otro error común, que probablemente es lo que le pasa a Dani, ya está diagnosticada, pasó esta etapa inicial de diagnóstico, le dijeron, sí, sí, esto lo cumples, bueno, tienes síndrome ovario poliquístico, toma anticonceptivas y se acabó, ahí quedó tu tratamiento. Y no fueron a mirar cómo está tu salud metabólica. A nivel pues ginecológico, lo que les dije, de la hiperplasia disfuncional a largo plazo o del sangrado intermenstrual. Y a nivel neurológico, esto sí es nuevo a lo que hemos hablado hasta el momento, y es que podemos tener diferentes, digámoslo así, afecciones neurológicas, que es algo muy usual en las pacientes que digan, yo me siento cansada, yo me siento con depresión, con ansiedad, pero nadie le pone atención a esto. Entonces, uno, las mujeres con síndrome ovario poliquístico sí tienen un riesgo mayor que otras mujeres sanas a tener ansiedad y depresión, a tener un trastorno de sueño relacionado con apnea, sobre todo en aquellas mujeres que tienen obesidad, o tener baja calidad de sueño, tener dolores de cabeza también por, digamos, la irregularidad hormonal también puede estar relacionada y esta es nueva, o bueno, para mí me parece que es relativamente nueva. No está totalmente confirmada hasta lo que leí, pero hay un par de artículos de 2022 y 2023 que empiezan a hacer como un estudio a nivel neurológico sobre el brain fog, que significa que podemos tener ciertas dificultades para conservar la memoria y la atención. Se está estudiando apenas, no es algo confirmado, pero es bueno que lo sepamos porque a veces nosotras sentimos eso, sentimos que, o sea, nos califican de muchas maneras y eso a veces se relaciona mucho con la ansiedad y la depresión, porque tú no solamente estás viviendo síntomas en tu cuerpo como el hirsutismo, la apnea, la alopecia, la irregularidad, que ya en sí mismos también te van a dar un riesgo de ansiedad y depresión porque te hacen comentarios de porque ya eres más velludita, o te hacen comentarios de tu acné, o te hacen comentarios de la caída del cabello que obviamente afectan tu imagen corporal, como mencionamos al principio, o incluso bullying, a veces ha pasado, he visto casos en que pues generan esto y obviamente aumentan el riesgo, pero también ocurren con problemas de atención y de memoria y de que la respuesta de pronto no es tan rápida como en otras personas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta como para seguirlo estudiando y también porque el abordaje profesional, pues ustedes miren esto, a nivel endocrino, a nivel metabólico, a nivel ginecológico, a nivel neurológico, necesitaríamos un abordaje completamente integral, a nivel nutricional, a nivel deportivo, a nivel endocrinológico, ginecológico y obviamente también a nivel psicológico y diferentes ejercicios también. Entonces, entremos ya ahora sí al abordaje. Vamos primero a hablar del abordaje tradicional, que es donde cae justamente Dani, perdón Dani, te menciono para todo, y es que cuando van a abordar esto, lo primero que deberíamos ver es afecciones metabólicas, porque ya vimos que el riesgo de no tratar síndrome ovario poliquístico es alto a nivel cardiovascular y otros niveles para nosotras. Y lo segundo que te preguntan es si tú quieres estar embarazada. Entonces, es una consulta ginecológica generalmente que es en la que la manejan. Te preguntan, ¿quieres un embarazo ahorita o no? Entonces, si no quieres embarazo, ¿cuál es el primer abordaje? Anticonceptivos hormonales. Y si quieres un embarazo, ¿cuál es el abordaje? Tratar de inducirte la ovulación para que puedas quedar embarazada. Y muchas veces olvidamos estas afecciones metabólicas, o por lo menos he visto que pasa muchísimo. Entonces, a nivel farmacológico, que nos mandan? Pues anticonceptivos orales. ¿Que tienen un sentido? Sí tienen un sentido. Buscan, obviamente, si el profesional que te los manda está capacitado y te manda el tipo de anticonceptivo correcto, es decir, que el progestágeno que utilice sea mínimo de tercera generación y sabe lo que está haciendo, pues va a tratar de utilizarlo para tratar tu hiperandrogenismo y también lo va a tratar de utilizar para aumentar la globulina fijadora de hormonas sexuales. Ahora, ¿qué hay que medir acá? Riesgo-beneficio. No todas las pacientes se van a beneficiar de anticonceptivos orales o no todas las pacientes pueden utilizar anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Em, por ejemplo, vamos a un antecedente familiar o personal de trombosis profunda. El estrógeno que le está dando a las personas a través de este anticonceptivo oral podría generar un mayor riesgo de trombosis. Si la persona ya tiene ese antecedente familiar o personal de trombosis, pues hay que evaluar si realmente el beneficio al consumir anticonceptivo es real.
Segundo, la edad. Generalmente no se recomienda después de los 40 años, o si es una mujer fumadora, tampoco le conviene anticonceptivos orales. A veces pueden necesitarlos un tiempo determinado, y acá voy a mencionar una complicación. Hablábamos de los quistes y hablábamos del tamaño ovárico, más de 10 centímetros cúbicos. Pero hay mujeres que no tienen solamente entre los 10 y los 15, hay mujeres que tienen los ovarios demasiado, con un volumen altísimo, y eso puede generar un riesgo de torsión ovárica. Si cuando te hacen el examen, bien sea porque te están diagnosticando o un hallazgo accidental y te encuentran ese ovario tan grande y tú sientes que has tenido dolores como en el ovario, pero no estás segura, pues puede que anticonceptivos orales sea tu primera línea de manejo, por lo que es lo que más rápido te va a ayudar a disminuir el tamaño ovárico y te va a evitar tener que llegar a una cirugía. Entonces, a veces son necesarios, no siempre. Entonces, no satanicemos el anticonceptivo oral como que sí para todas o no para todas, sino que eso depende del caso y tienes que tener un buen profesional que pueda analizar todos tus exámenes, que pueda analizar tu estilo de vida diario, tus sintomatologías y decir qué te sirve a ti. Segundo, bueno, el tratamiento de hiperandrogenismo que porque estos progestágenos de tercera y cuarta generación generalmente nos ayudan a disminuir ciertos de estas sintomatologías. Por ejemplo, el acné. Mucha gente literalmente se libra del acné por utilizar esto. Pero entonces hay el riesgo también de la parte de depresión y ansiedad. Muchos anticonceptivos, incluso está en los insertos, es decir, en el manualito que viene en la caja del anticonceptivo, tú te sientes a leer los efectos adversos que puede generar y entre ellos está depresión y ansiedad. Y si tú ya tenías una depresión y ansiedad previo, pues de pronto tampoco sea la mejor opción para ti. Entonces, por eso hay que ver caso a caso. Lo de antiandrógenos pueden ser medicamentos puntuales que se utilizan, que no son anticonceptivos orales, y se utilizan para tratar este acné y este hirsutismo. Cabe recalcar que lo que va a hacer en el hirsutismo es disminuir la cantidad de vello corporal y disminuir la velocidad con la que crece, porque si ustedes han tenido estos síntomas, saben de que realmente la velocidad en la que se tiene que depilar una mujer, si es que no le gusta el vello y lo quiere quitar, versus una mujer de pronto que no tiene SOP, pues la velocidad es bastante considerable con la frecuencia que debe depilar. La tercera es metformina. Con esto pasa de todo. Hay casos que se necesita, hay casos que no se necesita, y ha pasado también que profesionales lo formulan sin hacer estudios previos para determinar si la paciente lo necesita o no lo necesita. Entonces, también tener mucho cuidado con esto y que muchos pacientes no les gusta y igualmente no va a haber adherencia al tratamiento porque también los efectos secundarios a veces son bastante incómodos. Y en el caso de que tengas perfil lipídico alterado, pues estatinas. Es lo que se maneja tradicionalmente. Ahora, hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día para mejorar esto. Se habla usualmente en la literatura de un enfoque integral. Quiere decir que si es necesaria la medicación en determinados casos, pues hay que usarla, pues sí, pero no todas necesitan usar esa medicación. Y hay cosas que pueden hacer como estrategias de prevención o ya de tratamiento, pero que no son de estilo, mejor dicho, que son de estilo de vida, que les ayuda a mejorar. Entonces, acá yo lo llamé así, abordaje basado en el autocuidado. Entonces, hoy vamos a centrarnos muchísimo en la parte nutricional y suplementaria. Igual si quieren hacer preguntas al final de otros tipos de abordaje, de pronto de estrés, de sueño, también los podemos tratar, pero se nos iba a alargar muchísimo la clase. Entonces, por hoy vamos a revisar la parte nutricional y suplementaria. Entonces, afecciones metabólicas. Entonces, vimos que lo primero es evaluar al paciente, en el caso de ustedes, ver si tiene sobrepeso o obesidad. Ya vimos que no es necesario que lo tengan para tener SOP. Pueden ser personas delgadas que sí tengan el SOP. Entonces, si tienen sobrepeso o obesidad, la primera estrategia, trabajar en su disminución y de hecho disminuyendo esto, muchas veces recuperan la ovulación o mejora considerablemente. Después de abordar esto, o a la vez, mejor dicho, que abordamos esto, y ya en pacientes delgadas también, es regular los niveles de HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos, acá me faltó también. Esto lo podemos hacer a través de dieta. Si es necesaria una estatina en algún momento se utilizará, si puede hacerse con suplementación porque no es más tan alto se puede hacer, o solamente con nutrición y ejercicio también se puede hacer. La tercera, hipertensión. Yo les mencioné que hay un alto riesgo de síndrome metabólico y entre el síndrome metabólico a veces está la hipertensión o a veces pues que ya tengas hipertensión por otro motivo también.
Entonces hay que tratar esto también en las mujeres. La dieta también se puede, hay una dieta específica para esto que también la vamos a ver. Y tenemos la resistencia a la insulina y la perinsulinemia compensatoria, que también vamos a ver las estrategias, sobre todo nos vamos a enfocar en esta parte de acá, y el manejo de la inflamación, porque muchas veces obviamente este problema de hiperinsulinemia, entre otras cosas que hacemos en nuestro estilo de vida, puede generar niveles de inflamación crónica en nosotras. Entonces este manejo también va a ser súper importante. Entonces, iniciamos un poco con el manejo dietario. Entonces, vamos a ver primero macronutrientes. Entonces, veamos la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes hace referencia a los tres grupos grandes creo que la mayoría conoce, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, generalmente, ahí se está descargando. Generalmente, cuando uno tiene una dieta con nutricionista, pues uno mira como que cuál es tu gasto energético, cuál es como tu requerimiento proteico, bueno, se hace como un balance para que sepan cuánto necesitas comer tú de cada cosa. También tenemos micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, qué proporción necesitas y todo eso hay que balancearlo en la dieta. Y adicionalmente, hay personas que lo meten dentro de los micros, yo lo pongo aparte, que son los fitonutrientes, que son como esos metabolitos secundarios que generalmente producen las plantas y nos ayudan porque tienen efectos adicionales para nosotros. Por ejemplo, los antioxidantes o, por ejemplo, en la curcumina, que es su efecto antiinflamatoria, son cositas que están dentro de esos alimentos en su matriz compleja y nos va a ayudar también a nosotros y no necesariamente están relacionados con las calorías, básicamente así que vamos a consumir. Lo menciono así porque hay muchas personas que se enfocan solamente en la parte de calorías. Entonces, entender que no solamente es poner el foco ahí, sino en la totalidad de lo que comemos. Por eso hay, bueno, un ejemplo es la dieta basada en plantas, que la mayoría utiliza pues la dieta mediterránea. A mí me gusta mucho porque pues es muy completa. Tiene frutas, tiene verduras enteras, es decir, buen aporte de fibra, cereales con el menor procesamiento, buen aporte de fibra, legumbres, nueces, semillas, volvemos ahí, pero también a grasas saludables. Tiene lácteos moderados, sobre todo tienen fermentos, lo cual nos ayuda a tener una buena salud gastrointestinal y tiene cantidades moderadas de carnes animales blancas y baja de rojas, de pronto también por la parte inflamatoria que podían aportar la parte de carnes rojas. Pero es una muy buena dieta, acá me faltó, pero tiene un alto consumo de pescados que también tienen si son de aguas profundas y demás, buenos contenidos en omega 3 que es antiinflamatorio. Otra opción, bueno, acá recalcarles, les voy a mencionar muchas opciones de dietas que existen y que hay que tener cuidado para ver qué deficiencia se puede relacionar a esa dieta, pero lo que quiero que sepan acá es que yo, por lo menos yo como profesional, cada profesional pues también tiene su abordaje. A mí no me gusta mucho sabiendo que las pacientes tienen cierta ansiedad y cierta depresión y también cierta tendencia a trastornos alimentarios, pues hacer una dieta muy restrictiva, sino que con lo que ellas les gusta, precisamente organizar todo eso para que tengan los aportes de lo que necesitan. Entonces yo les voy a mostrar de todo y ustedes ya en su vida saben qué les gusta, por cuál como que se inclinan más y lo pueden hablar con sus médicos para que lo ajusten de una forma con nutricionista, dependiendo de a qué tipo de profesional tengan acceso, porque soy consciente que por lo menos en Latinoamérica no todos tenemos acceso a todos los profesionales, pues puedan tener las estrategias más adecuadas para ustedes. Entonces, otra es la dieta vegetariana total que es exclusión total o parcial de productos derivados de animales. Hay que tener atención con la distribución de macronutrientes porque pues obviamente sabemos que las proteínas animales pues dan un perfil más completo de aminoácidos versus comer proteínas solo digamos que tubérculos y de verduras y demás, toca hacer algo llamado complementariedad de aminoácidos proteica, que es ver qué aminoácidos están y que el aporte sea completo. Entonces, si van a ser vegetarianos, consigan un nutricionista, mi recomendación, para que les haga una buena dieta que les dé el aporte completo. Fibra, probablemente sí. Hay que tener en cuenta algo, y a mí me pasó una vez, y es que hay personas vegetarianas que comen vegetales y hay personas vegetarianas que solo comen harinas. Y harinas en el sentido de que solo comen papa, yuca, arroz, plátano y las vitaminas y las fibras y bueno, todo lo demás. Entonces, hay que ser buenos vegetarianos para tener una buena salud. Vitaminas, lo mismo que les digo.
Deficiencia de B12, pues la B12 casi que es de aporte animal, entonces pues van a tener que suplementarla. Y del índice y carga glucémica, vuelvo y lo pregunto porque dependiendo de cómo distribuyas esos macronutrientes en qué tipo de alimentos, pues va a ser mayor o menor. Entonces siempre hay que tener como adecuado cuidado con esto. Hay otras dietas que se llaman dieta baja en grasa. Esa la definen como lípidos menores al 30% de la ingesta energética, dieta muy baja en grasa, lípidos menores al 15%. Pero entonces acá hay que tener otro cuidado. Entonces, y los grasos poliinsaturados necesarios para la salud, ¿cómo los están distribuyendo? Estas dietas a veces se utilizan para ayudar a bajar de peso y esta dieta de baja en grasa tiene menor efectividad que dietas bajas en carbohidratos, pero también se pueden utilizar. Entonces sepan que también es una opción. Hay dietas restringidas en carbohidratos y acá, bueno, vamos a ver algunas porque acá hay muchas cosas en tendencia y en redes que se encuentran de todo. Están las dietas Atkins, que pues generalmente tienen menor contenido de carbohidratos y tienen una mayor pérdida de peso y pues menor riesgo cardiovascular, pero eso hay que formularlo muy, con, digamos, de una forma muy organizada. En síndrome de ovario poliquístico he visto mucho que lo publican personas de su experiencia personal y dicen, ¿cómo me curé del síndrome de ovario poliquístico? Y tú miras el video y lo que te van a dar es una dieta cetogénica. Tener cuidado con dos cosas. La primera, la cetogenia no es algo que uno hace por su cuenta, es algo que hace de la mano de un profesional que sabe de dieta cetogénica y que le va a asegurar a uno que te mantengas en cetogenia. Dos, obviamente por el límite de carbohidratos, a muchas mujeres con SOP les viene muy bien. Tercer mito a desmitificar, el síndrome de ovario poliquístico no se cura, es una condición, porque cuando tú hablas de cura, es, por ejemplo, que esas personas dejaran de hacer esa dieta y dejaran de hacer el ejercicio que están haciendo y dejaran de dormir bien y volvieran a su estado de vida actual, anterior, a ver si otra vez desaparece. Obviamente sí les va a volver a aparecer todo el cuadro del síndrome ovario poliquístico, porque no es una cura, es un manejo y tenerlo controlado. Eso es importante saber. En esta dieta pues son muy, muy bajas en carbohidratos porque lo que se busca es que se utilice la grasa del cuerpo y la grasa de los alimentos como fuente de energía, no el azúcar, que es lo que la mayoría de seres humanos usamos en nuestra dieta. Hay bajas en carbohidratos que juegan mucho con el aporte energético, hay de bajo índice glucémico, que acá hay una diferencia, porque esto es el carbohidrato total y bajo índice glucémico es la capacidad que tiene cada uno de estos alimentos de generar picos de glucosa. ¿Recuerdan que hablábamos de la resistencia a la insulina? Bueno, de esa resistencia a la insulina vienen varias cosas. Y es que uno tiene estrategias para evitar de que le den tantos picos de insulina seguidos según la forma en la que uno come. Y ya vamos a ver unas indicaciones muy generales que son las que ustedes pueden aplicar sin necesidad de meterse en una de estas dietas, sino con las cosas que ustedes tienen en su día a día. Y hay personas que les gusta la dieta paleolítica, que son plantas no cultivadas originalmente, entonces con muchas frutas, raíces, verduras y animales de caza o pesca. Y pues entre eso hay muchos modos de pensamiento y demás. Y acá la importante en si ya tienes hipertensión, que es la dieta restringida de carbohidratos. Perdón, es una dieta restringida en carbohidratos, pero tiene como una formulación especial que es la dieta DASH. Entonces, rica en frutas, entonces te dicen 5 porciones de frutas. De rica en verduras, te dicen que 4 porciones de verduras. Lácteos bajos en grasa, te permiten máximo 2 que sean todos bajos en grasas saturadas, que tengan colesterol, hacen un enfoque en aumentar cierto tipo de micronutrientes como potasio, magnesio, calcio, es alta en fibra y alta en proteínas, entre esta se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, gente, perdónenme, y la mediterránea, perdón, no sé por qué se me olvidó, son las que me parece como más adecuadas, más balanceadas y que es más fácil que tengamos adherencia a todos, pero pues es bueno revisarla. Entonces, estas son las reglas generales, sobre todo si están muy inclinados hacia un SOP con resistencia a la insulina, que lo llamamos así, o si en general también tienen que enfocarse en la parte del sobrepeso o de la obesidad. Entonces, la primera baja ingesta de ácidos grasos saturados. En Colombia, no estoy segura en cuáles países, en todos los países que esté presente, ya tenemos el etiquetado de los alimentos, que generalmente tienen estos sellos, pues todos los ultraprocesados, que igual está acá al final. Evitar comida ultraprocesada por el contenido de grasas saturadas, por el contenido de azúcar, por el contenido de sodio y por el tipo de
cosas adicionales que le ponen a esos alimentos y la cantidad de procesamiento, pues también son muy proinflamatorios. Entonces, evitar esa comida ultraprocesada, esa baja ingesta de ácidos grasos. Yo generalmente, desde el enfoque que yo he manejado, no limito tanto lo que son las carnes animales, sino todo lo que es procesado. Y eso ya en sí, por lo menos en mi experiencia, da muy buena mejoría. Lo otro, incluir buena cantidad de proteína en cada comida. Em, si ustedes no hacen tanto ejercicio, o sea, no son deportistas ni nada, hay literatura que dice que es de 0,8, me parece de pronto muy pegado al límite inferior, y más si quieres perder peso, entonces mínimo 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. Entonces, por ejemplo, si yo peso 50 kilos hoy, bueno, de peso ideal, aclaro, de peso ideal y vamos a tener que hacer ejercicio de fuerza para aumentar ese peso ideal, pero importante que tengamos esa proteína porque además nos va a proteger. Digamos que la masa muscular es una vez lo decía un compañero y era, es como su moneda, como su seguro de vida. Mientras ustedes más masa muscular tengan, aguantan muchas más cosas y tienen un mejor estado de salud. Y una recomendación que he visto mucho es dividido en las 3 comidas principales. Entonces decíamos, 1 gramo por kilogramo de peso y mi peso ideal, digamos que fuera 53 kilos. Entonces yo debería comer 53 gramos de proteína al día, pero lo divido en las 3 comidas principales. Sobre todo, siempre que rompan el ayuno en la mañana, es decir, su primera comida del día. Muy buena fuente de proteína, para que también no hayan picos de glucosa después de un ayuno prolongado. Siguiente, consumo suficiente de fibra. También es algo que fallamos muchísimo, al menos en mi país, porque comemos demasiados alimentos procesados o alto en almidones, digamos, sí, alto en almidones y en muchos azúcares simples. Entonces no comemos casi fuentes de fibra y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Vamos a aterrizarlo solo a sopa para no entrar en mucho detalle para la vida general y es que la eliminación del estrógeno en nuestro cuerpo la hace nuestra microbiota. Nuestra microbiota se alimenta básicamente también de la fibra que le vamos a dar. ¿Qué pasa? Si no le damos suficiente fibra, no tenemos una buena microbiota. Si no tenemos una buena microbiota, también no solo comprometemos la eliminación de estrógeno, que ya vimos que vamos a tener un alto nivel de estrógeno por el tema de que no ovulamos, pero además de eso, vamos a tener procesos inflamatorios también y alta permeabilidad intestinal si no tenemos una buena microbiota. Y la permeabilidad intestinal pues tiene varios conflictos con que absorbe nuestro cuerpo a niveles de toxinas. Entonces, súper importante, consumo de vegetales y frutas fibrosas básicamente. Siempre prefieran fruta entera, si es una fruta que tiene cáscara y es comestible con la cáscara, básicamente eso. Aporte de carbohidrato con bajo índice glucémico o la restricción total. Esto es variado, depende mucho de la respuesta de cada una. Hay mujeres que se benefician más de comer, o sea, mantener los carbohidratos en su dieta, pero que tengan bajo índice glucémico o alto contenido de fibra. O hay personas que se benefician, como lo decíamos, los de la dieta cetogénica, de tener una restricción total. Entonces hay que ver cada una cómo responde. Y no cómo responde solamente a nivel fisiológico, sino a nivel emocional. Porque a veces esta restricción total es complicada al principio. Y el orden de la ingesta. Esto lo podemos hacer absolutamente todos. Y esto lo que va a tratar es de que nuestro pico de glucosa, porque obviamente va a haber un pico porque estamos consumiendo alimentos, no sea ni tan alto ni tan seguidos. Entonces, bueno, acá me faltó uno y es la frecuencia con la que comemos. No podemos picar comida todo el día. Tenemos que tener unos espacios entre una y otra comida. Y el orden de la ingesta sería primero los vegetales crudos o fibrosos, es decir, las ensaladas, básicamente. Ojalá que sus platos tengan muy buena cantidad de ensalada. Seguido de grasas saludables, que la grasa saludable, por ejemplo, podría ser un aguacate, puede estar dentro de la ensalada, puede estar fuera de la ensalada, o se puede meter la grasa también, por ejemplo, como aceite de aguacate, aceite de oliva, dentro al cocinar la proteína o para humectar la ensalada. O sea, como que todo se va haciendo un conjunto para que tengas una buena nutrición. Luego de esto, la proteína y de últimas, el carbohidrato simple o complejo que haya en tu plato. Esto garantiza, primero, ciertos niveles de saciedad, porque esto, como se demora en digerir, va a tener una velocidad de vaciamiento gástrico mucho más lenta
Y aparte de eso, a veces evita que comamos postres y cosas que no, pues nos ayudan tanto, pero también de que el azúcar que haya probablemente en estos alimentos se absorba de una forma mucho más despacio. Entonces, entre carbohidratos tenemos vegetales altamente cocidos, por ejemplo, la uyama. No sé si todas las personas que están acá entienden qué es la uyama. En mi país se llama así, o zapallo también. Son muy duros, no los puedes comer crudos casi. Todo el mundo los cocina o hace un puré, pero ese puré al cocinar pues también queda mucho azúcar, digamos que disponible. Entonces es un alimento muy rico en vitaminas, pero es un alimento que puede generar pico de glucosa, digámoslo así. Entonces, ¿qué estrategia utilizas? Comerlo después de esto. Y esas serían estrategias generales. Si quieren, tómenle un pantallazo a esta diapositiva para que puedan implementarlo todos los días, básicamente. Entre esto, pues no lo puse tampoco explícito, pero eviten el consumo de jugos de fruta. Cómanse las frutas enteras. Porque cuántas frutas, por ejemplo, un jugo de naranja, cuántas naranjas necesitas exprimir para tener un vaso de jugo. Eso significa cuánta fructosa libre tienes en ese jugo, como si te hubieras comido cuántas naranjas. Y el nivel de saciedad no lo tienes. ¿Por qué? Porque no tienes la fibra que si te la comes entera. Es súper importante esa parte. Y hablemos ahora de micronutrientes. Por acá había una pregunta, déjame yo la busco. Ya. ¿Cuáles serán los efectos secundarios del consumo de antiandrógenos? Entonces, eso depende pues también de la dosis. Algunos pueden ser disminución de líbido, algunas personas les aumenta el peso, algunas personas tienen molestias gastrointestinales o náuseas. Digamos de que cuando uno habla de medicamentos, bueno, habla de todo, porque las cosas naturales también pueden tener efectos secundarios, pero muchas mujeres suelen ser como más susceptibles a ellos. ¿Puede haber más alteración menstrual? Sí, a veces. Puede haber otra vez lo del riesgo de trombosis, entonces ver si tu línea familiar o tú personalmente tienes antecedentes trombóticos también es súper importante. Cambios en el estado de ánimo también se pueden presentar a veces. ¿Qué más les cuento? Mm, algunas personas tienen que ver el estado de su hígado antes de utilizar antiandrógenos porque algunos pueden tener toxicidad hepática o relacionarse, entonces también hay que tenerlos eh, cuidado. Por ejemplo, un caso de esos es la flutamida, que yo no sé si todavía lo siguen usando, porque por lo menos en mi país casi que no utilizan los antiandrógenos, sino que se van de una vez por los anticonceptivos. Pero en mucha literatura sí vi, no es tan reciente, pero que se usaba flutamida y ese tiene como ese problema. También tiene un riesgo de anemia, es decir, reducción de glóbulos rojos, pero entonces lo mismo que hablábamos con anticonceptivos. Uno tiene el listado de los posibles efectos secundarios, no significa que todas las personas que lo consuman van a tener esos efectos secundarios o que todas las personas que los utilicen pues tienen el mismo riesgo. Por eso es que hay que hacer una evaluación individual de cada uno. Es igual que en síndrome ovario poliquístico. Yo les dije muchos de los signos y de los síntomas, pero no significa que tú al tener síndrome ovario poliquístico vas a tener absolutamente todos. No funciona así, hay individualidad. Bueno, y siguiendo sobre el manejo dietario suplementado, entonces vamos a micronutrientes. Vamos a ver los tres principales, digámoslo así, que son las deficiencias más usuales. El magnesio es una de ellas en que interviene en producción y transporte de energía, entonces va a tener un efecto indirecto en toda la ruta metabólica del azúcar, sobre todo en el nivel de insulina, y que si se consume con zinc va a también tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, tenemos dos opciones, suplementarlo o alimentarlos. Voy a ser muy sincera con ustedes y es que la mayoría tenemos que suplementarlos, porque los niveles de requerimientos para nosotras son muy altos y generalmente tenemos una deficiencia muy marcada. Y de hecho se ha mostrado que magnesio es una deficiencia común a nivel mundial. Entonces, esto tiene unas implicaciones y generalmente los micronutrientes tienen algunas de las raíces es que los suelos ya no son tan ricos como eran antes. Entonces, el aporte nutricional de los alimentos con el tiempo ha venido disminuyendo muchísimo. Entonces, por eso, la mayoría hay que suplementarlos. ¿Qué alimentos ricos podemos tener? Chocolate negro. Cuando digo chocolate negro me refiero a que compren chocolate con un porcentaje de cacao. Dependiendo de quién le pregunten, varía ese porcentaje.
algunas personas desde el 70% ya lo consideran alto. Si tienen también resistencia a la insulina, yo les recomiendo de un 80-85% mínimo, pero pueden hacer un avance progresivo. Obviamente estamos acostumbrados al sabor dulce, entonces pueden iniciar por uno de 70%, 75%, y así sucesivamente van subiendo el porcentaje para que su paladar también se acostumbre. El aguacate también es rico en magnesio, los frijoles negros, las almendras, la espinaca cocida, la semilla de chía y la semilla de calabaza. Acá en el tema de la espinaca es, digamos que controversial también, porque la espinaca cambia la biodisponibilidad de sus nutrientes dependiendo si está cruda o de si está cocida. Entonces, para ciertas componentes como vitaminas del complejo B, es mejor comerla cruda. Para minerales es mejor comerla cocinada. ¿Qué pueden hacer? Alternar los métodos de preparación y de la forma en la que la incluyen en la dieta para beneficiarse de todo. Tenemos también las deficiencias de zinc. El zinc como tal tiene un efecto antiandrogénico, de hecho se utiliza como soporte para cuando tenemos acné androgénico dentro del SOP. Cuando digo soporte es porque en muchos casos no es la solución definitiva. Es algo que te ayuda a mejorar, pero no es que se te va a quitar el acné solo porque consumiste zinc. Tienes que ver qué tipo de acné tienes primero, porque sabemos que tenemos una exagerada producción de sebo, pero podemos tener acné de diferentes formas, solamente comedogénico, podemos tener pápulas, podemos tener nódulos. Entonces, perdonen un segundito. Entonces, esto va a generar muchas variedades y si necesitan utilizar algo adicional. A veces algunos antibióticos, a veces algunos productos cosméticos. También ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y hace parte del metabolismo del colesterol. Entonces, va a mejorar la sensibilidad y la fosforilación. Regálenme un segundito. Yo acá, para no molestarlos con el ruido. Listo. Ah, espera un segundo. Listo, gracias. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, acá, espérense, ya, listo. Entonces, algunos alimentos también que nos va a ayudar son ricos en zinc, son carnes rojas y magras, el pollo, el pavo, los mariscos, las legumbres también. En esto de las legumbres hay que tener mucho cuidado con la cocción, la preparación, porque si ustedes son intolerantes, de pronto cuando comen legumbres y les da mucha inflamación, pues tampoco van a tener buena absorción porque van a estar inflamados. Recomendación que he visto que funciona es dejarlas remojando o sea, el día anterior y hacerle varios cambios al agua de lavado y de hidratación para disminuir diferentes, digamos así, moléculas que son las que nos inducen la inflamación porque son difíciles de nosotros para digerir. Y tenemos el sésamo y semillas de calabaza. Y podemos conseguir un efecto de mayor absorción del zinc cuando se consume con vitamina C. Ah, bueno, lo que les comentaba acá es que también es soporte en la maduración folicular, es decir, ese proceso del puro principio que les comenté que no se está haciendo, pues allí también tiene un efecto. Entonces, casi que todos estos suplementos nos ayudan a tener un ambiente propicio para que sí se dé esa ovulación. Y el último que vamos a ver de micronutrientes el día de hoy es la vitamina D, que interviene también en la maduración folicular, como les había dicho, y también tiene efecto antiinflamatorio, aparte del efecto que les comenté al inicio sobre la insulina. Alimentos ricos en vitamina D y también porque es una de las comunes causas de deficiencia en Latinoamérica, pues obviamente nosotros no tenemos una dieta en la mayoría de países basadas ni en salmón, ni en aceite de hígado de bacalao, ni en sardinas, ni en atún. En general no tenemos muchos y sobre todo en las ciudades que estamos más al centro, lejos de costas, pues no tenemos este tipo de alimentación. Aunque también podemos encontrarla en leche, huevos y queso y de la luz solar. Y con la recomendación de la luz solar es expónganse a luz solar, pero tengan cuidado a las horas que lo hacen y el tiempo que lo hacen. Primera recomendación, las personas de un fototipo de piel, es decir, más blanquitas, pueden producir la vitamina D mucho más fácil porque no tienen la melanina interviniendo en el proceso. Las personas mientras tengan ese fototipo de piel más alto, es decir, que sean más oscuritas, pues van a requerir más exposición solar. Segundo, horas que no estén en su máximo pico de sol. Por ejemplo, 6 de la mañana, máximo 8:30. El de 9 de la mañana a 4 de la tarde eviten la luz solar o utilicen protector solar.
y pueden seguir, volverse a exponer por ahí después de las 4 de la tarde. Obviamente depende y varía de la ubicación geográfica en la que estén y de la intensidad del sol, ¿no? Si están a una baja altura, pueden tener más como seguridad. Si están a alta altura, igual protéjanse más. Y hoy vamos a ver solamente suplementos específicos para el SOP insulino resistente, que hay dos muy comunes. Entonces, uno de ellos pues es el inositol, creo que en redes sociales ahorita suena muchísimo, en un ratio 41 de mio y de quiroinositol, que nos va a dar aportes, digamos, de dos formas diferentes. El mío nos va a ayudar a toda parte de salud metabólica. Esto es básico en la señalización, digámoslo así, de la ruta para que funcione nuestro metabolismo de glucosa, es decir, disminuir esa resistencia a la insulina que vimos al principio. Y tenemos el de Quiro que nos ayuda mejor a la función ovárica. Entonces, este es uno de los mejores suplementos que yo podría decirles que he visto que funcionan para el síndrome ovario poliquístico si es insulina resistente. Probablemente si tienes un síndrome ovario poliquístico y no tienes efectos metabólicos, de pronto no te beneficies tanto, pero hay que ver casos puntuales. Y lo segundo es la berberina. La berberina también se ha utilizado muchísimo. Han visto reducción del tejido adiposo visceral. Como les dije al principio, las mujeres con SOP tienden a acumular la grasa a nivel abdominal. Eso les genera como, eso se llama una forma androide, creo que se llama, que es como forma de manzanita, como que toda la grasa la tenemos entrada ahí. Y eso no es tan bueno porque necesitamos que esa grasa esté distribuida a lo largo del cuerpo. Adicionalmente, mejora el perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina. Y hay un estudio comparativo entre la berberina, el inositol y la metformina. No les traje gráficas, creo que no, pero básicamente mostraron un efecto muy similar entre berberina y metformina y eso pues nos da una alternativa. Ahora, tener cuidado acá con varias cosas. Y es que regálenme a ver si hay más comentarios en el chat. No. Em, Y es que si eres un paciente que ya está tomando metformina, no vayas a iniciar, o bueno, o cualquier sensibilizador de glucosa, no vayas a iniciar estos suplementos sin consultarlo con tu médico. ¿Por qué? Porque eso genera un riesgo de que tengas ¿cómo decirlo? Un efecto muy prolongado y muy fuerte y que te baje el azúcar. Y también bajarte el azúcar no es bueno. Entonces, siempre que les vayas a incluir, consúltalo con tu médico. O si tu médico de pronto te están viendo, te están estudiando para la resistencia a la insulina y estás muy cerca de llegar a los límites que te diagnostiquen diabetes, pues háblalo para iniciar a introducir berberina y ver cómo respondes. De pronto sin la necesidad de llegar a utilizar la metformina. ¿Por qué? Porque sí tiene un perfil de seguridad mucho más adecuado y menos efectos secundarios que la metformina. Entonces, a veces existe la posibilidad de que no tengas que llegar a usar el medicamento. Pero siempre lo que les digo, consúltelo con un médico o con su nutricionista, con un profesional de la salud que pueda leer sus exámenes médicos, que pueda saber su estado completo clínico y de esta manera vamos a determinar pues si lo requieren o no o de qué forma se pueden beneficiar. Eh, por ahora, bueno, obviamente suplementos adicionales que pueden utilizar, pues los mismos que ya vimos en la alimentación, ¿no? El magnesio, la vitamina D, el zinc, el omega 3 no lo mencionamos, pero estaba ahí cuando hablamos de los pescados también. Hay algo importante cuando consuman un suplemento de omega 3 y es que no consuman un suplemento que tenga omega 3, omega 6 y omega 9 en el mismo, o omega 3 y omega 6, que es muy normal que estén en el mercado. Consuman un suplemento que tenga solo omega 3. Y se los digo precisamente es porque nosotros en nuestra dieta comemos generalmente muchos alimentos que tienen omega 6 y omega 9. ¿Y cómo funciona el efecto antiinflamatorio? Funciona en que el omega 3 esté en una proporción adecuada frente al omega 6 y al omega 9. Si consumimos un suplemento que nos dé de los tres, pues muy probablemente no estamos haciendo nada porque no estamos mejorando la relación entre ambos. Entonces siempre tengan como mucho cuidado con los suplementos que consumen. Ahora, adicionalmente, esto es una recomendación personal, yo sé que no lo compartirán todos los profesionales y es que consuman cada suplemento de forma independiente. Es decir, yo he visto muchos inositoles en el mercado que obviamente sabemos que tenemos varias deficiencias, entonces mezclan el inositol con el zinc, con el magnesio o inositol con
ácido fólico y vitamina D y mezclan todo en un solo producto. Yo sé que es un poquito más costoso, pero es mejor consumirlos independientemente porque a veces la absorción o el funcionamiento de cada uno de estos compuestos estando juntos no es lo mismo que estando separados y modifica la efectividad. Entonces, hay muy buenos, hay suplementos muy bien formulados, con ciencia y demás, pero hay suplementos que no. Entonces tengan mucho cuidado y si tienen un químico farmacéutico o un médico que pueda revisar los suplementos antes de que los consigan, mucho mejor para que no se compren productos de pronto costosos que no tengan tanto efecto positivo. Asimismo, ustedes siempre miden las etiquetas de un producto, con qué lo endulzan, qué tipo de edulcorantes utilizan, qué ingredientes de relleno tienen. Podríamos, si quieren, me avisan, podemos hacer como una clase de análisis de suplementos para ver por lo menos unas listas muy generales de qué elementos evitar. Por ejemplo, en esta parte insulino resistente es súper importante porque si compramos un inositol que no sé, no sea puro, bueno, tenga la dosis que son de 2.000 miligramos a 4.000 miligramos dependiendo del caso, pero que tenga muchos ingredientes de relleno y que esos rellenos sean maltodextrina o muchos azúcares, pues estamos tomando un inositol que nos va a dar un pico de glucosa. Entonces, a veces no tiene mucho sentido. Entonces, la calidad súper, súper importante. Me gustaría saber comentarios, si hay más preguntas. No sé si Dani estaba cuando respondí la pregunta de ella. Antes de continuar, hacerles un detalle y un regalo a las chicas que están en el chat. Quedo atenta. Ah, dale, perfecto, Dan. Ok, me alegra que entendieras. Yo sé que es muy técnico. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan o preguntas? También puede ser. Bueno, mientras las van colocando, yo miro acá cuántas chicas tenemos. Muchas gracias, profe. Listo, Lore. Listo, entonces, adicional. Bueno, yo sé que no todos entraron al principio, contarles que para las chicas que entraran, que creo que van a estar justas, les tenía un regalo. Ah, bueno, acá hay referencias, si alguien quiere. Digamos que esto es bastante complejo de estudiarlo, entonces hay que revisar mucha literatura, pero si alguien necesita las referencias, me puede escribir por interno y yo les mando el listado con mucho gusto. Bueno, para las que quisieran seguir profundizando en esta información, este es mi correo, el correo del proyecto bajo el cual se está haciendo esta charla, y mi Instagram personal fue Felisa, y el del proyecto de salud femenina, que es Cefemin. Ahí hablamos de todo un poco, se suben posts para entender el ciclo menstrual o algunas otras patologías, o también cosas muy estratégicas que pueden usar en su día a día. Y ahora sí, el regalo para las personas que estuvieron es para todas las chicas. Les voy a enviar una guía general para ayudarles a identificar su tipo de SOP. Yo creo que para eso haremos otra charla o igual les vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, incluida esta charla, para que puedan repasar. Y les voy a regalar esta guía, ya les digo cómo la descargan. Y hay 3 cupos gratuitos para hacer acompañamiento personalizado para ayudarlos a mejorar la calidad de vida si tienen SOP. ¿Qué incluye ese acompañamiento? 3 sesiones de 1 hora para conocerlas mejor, el estilo de vida, toda la parte que les decía que hay que conocer sus casos muy puntuales para elaborar estrategias a su medida. Y el acceso gratuito a un programa de 6 semanas, que es un programa que básicamente yo diseñé, que se llama Ciclo en Armonía. Es un método integral para equilibrar el SOP en una metodología que yo la llamo metodología ciclo. El curso va a iniciar el sábado 15 de febrero, son clases pregrabadas y va a tener 2 sesiones en vivos para preguntas y respuestas. ¿Qué es el metodología ciclo? Les voy a contar rápidamente. Es bueno, comprender su cuerpo. La idea de esta metodología es que primero tengan educación sobre SOP más detallada, más lento y más tranquila de pronto que el día de hoy. Y salud menstrual. Es decir, el día que ustedes ya tengan su SOP controlado, ustedes pueden identificar cuáles son sus ciclos menstruales y demás. O sea, no solo es volver a menstruar y ya. Y identificar el tipo de SOP. Implementación de hábitos claves. Ahí vamos a tener estrategias mucho más completas sobre nutrición, sueño y manejo de estrés.
aclarando que no es un plan de nutrición personalizado en el sentido de que te doy un menú exacto, estricto que tienes que seguir, sino que te enseño estrategias puntuales, algo así como las recomendaciones de hoy. Eso es un abrebocas de lo que ustedes mismas pueden hacer a nivel de sueño, a nivel de nutrición, a nivel de manejo de estrés, para que ustedes mismas tengan, pues sean dueñas de su salud, ¿no? Hay algo muy bonito que a mí me gusta y es, o sea, unos, es bien tener profesionales de la salud porque nos educan, pero el médico, el nutricionista, el ginecólogo, los químicos farmacéuticos, o sea, la profesional que vayamos no está con nosotros todos los días, ni diciéndonos a cada segundo qué tenemos que hacer o qué podemos hacer mejor. La idea es darles a ustedes educación para que ustedes puedan tomar decisiones por ustedes mismas y mejorar su calidad de salud. Ese es el objetivo de este plan. El otro es conectar con el ciclo, obviamente, sincronización hormonal para aprovechar todas las fases del ciclo, porque pues básicamente somos como cuatro mujeres en una sola. Prácticas para fortalecer el autoestima por todo lo que ya vimos. Liberación de bloqueos, que es una suplementación estratégica para equilibrar el ciclo, es decir, ver dependiendo de tu caso puntual, qué necesitas, porque no todas necesitamos lo mismo, ejercicios de reducción de cortisol y mejorar la gestión y obviamente una optimización de resultados, que es una evaluación semanal y estrategias. ¿Cómo pueden reclamar sus regalos? El PDF para todas las personas que estuvieran pueden escanear este código QR o si no ya les envío por el chat el enlace, es el WhatsApp Business del proyecto, escriben guías up y les envío el PDF. Es una guía general para que ustedes tengan idea como pacientes. No sustituye los exámenes de laboratorio, pero sí les puede decir a ustedes como que, uy, yo me siento identificada con esto y que se da un insumo para que ustedes también puedan ir con sus médicos. Y si quieren participar en el programa de acompañamiento, escriben la palabra programa. Pueden escribirlo todas las personas que están, pero se lo llevarán solo a las 3 primeras personas que envían la palabra. Lo envías ya en el QR para yo poder tener sus contactos porque acá por mí después no me quedan guardados. Igual ya les envío por el chat, ya les envío por acá el chat del Meet el enlace del WhatsApp Business para las que están conectándose desde el celular y obviamente no lo pueden escanear. Entonces, la idea de este programa es, aclaro, ya ahí lo acabo de enviar, listo. Em, la idea de este programa es, obviamente, no puedo acompañar a todo el mundo a ayudarlos, ese es el objetivo, obviamente, pero no se puede. Entonces, les quiero regalar a esas 3 personas la oportunidad de que hagamos una revisión acá con calma de su pues, estado actual, obviamente, porque, pues, como vieron, esto es muy amplio. Em, Ver qué estrategias podemos utilizar que sean compatibles, y ese es mi papel como química farmacéutica, obviamente, con el tratamiento que ustedes ya tienen. Es decir, no vamos a modificarles el tratamiento médico que tienen actualmente, les puedo dar guías y puedo dar como sugerencias, perdón, les puedo dar sugerencias para que se complemente con lo que ustedes ya tienen a nivel médico o a nivel nutricional en otras áreas de la vida. Entonces, muchas gracias a todos. No sé si siguen teniendo alguna otra duda. Igual acá quedo atenta. Si quieren, dejemos esto abierto unos 5 minutos y ya les respondo las preguntas. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias a todos. Creo que no van a haber más preguntas. Si de pronto alguien tiene preguntas, se está escribiendo. Puede. Ah, no, sí, mira. Acá sí hay una pregunta. Eh, ay, perdóname. Espérame, abro el chat desde acá. Voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver mejor. Sarita, hola Sarita. Entonces, ¿qué tan bueno es el Excel mío? Déjame, busco qué es puntualmente. Ah, bueno, ese me lo recetó una ginecóloga. Ok, ya, ya vi. Es un suplemento de inositol.
Am, Creo que lo podríamos mejorar porque el Excel mío solo tiene el mío inositol. Eso significa que, bueno, o sea, te puede funcionar, pero el que más está respaldando la evidencia científica ahorita es que tengas este mioinositol y el dequiroinositol en un ratio 41 para el caso de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, puede ser bueno, o sea, te puedes beneficiar de él, pero si puedes conseguir uno que tenga ratio 41, muchísimo mejor. Yo sé, y esto es importante decirlo, que en Colombia es difícil conseguir un buen inositol. Por ejemplo, los buenos que yo he conseguido me ha tocado por una persona que los trae de Estados Unidos porque aquí generalmente no tenemos buenas formulaciones de inositol. Entonces podrías consumirlo. Ahora lo otro que tienes que revisar es a qué dosis lo estás tomando, ¿no? Porque el Excel mío, ya te digo cuánta concentración tiene. Bueno, y para el precio, estoy viendo el precio ahorita, me parece que podrías conseguir algo mejor, mucho mejor, porque sí es un poco costoso. Ya te miro la dosis, acá lo estoy buscando, la ficha técnica. ¿Y ya lo empezaste a tomar? O sea, ¿ya has sentido cambios o no lo has comprado todavía? Ok, ah, bueno, listo. Pues eso depende mucho de cómo te has sentido también. Si tú sientes, pues para el tiempo que llevas usándolo, si te está haciendo bien, a estas alturas ya deberías haber recuperado la menstruación o también estás tomando anticonceptivas, porque si estás tomando anticonceptivas no puedes ver la efectividad así. Ah, ya encontré. Ah, bueno, sí, por las anticonceptivas no vamos a saberlo porque ya obviamente ellas están tapando el efecto, o sea, no vamos a saber si lo restableceste o no. Em, Acá ya estoy viendo la dosis de mi inositol está bien, tiene 3.000 miligramos, pero no tiene el de Kiro, que es el que da más soporte como ovárico, porque este te va a ayudar mucho es a nivel metabólico. Si quieres, no sé si ya escribiste de pronto al chat y si quieres tenemos una charla entre las dos para verificar de pronto si ya tienes exámenes metabólicos o demás. Si lograste de pronto tener el enlace de WhatsApp. Ah, dale, listo, perfecto. Ah, sí, que sí llegó, ya vi tu número. Entonces, listo, yo te escribo ahorita y vamos revisando qué ya tienes y qué no, porque sí, probablemente acá el efecto que tú vas a ver es más a nivel metabólico que a nivel ovárico, y más pues por las anticonceptivas no vas a ver si restableciste o no la ovulación. Entonces, ahí podemos revisarlo. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia de mejora? Con gusto. Dale, con mucho gusto, Dani, con mucho gusto, Sarita. Un gusto, gracias a todos por haber entrado y haberse quedado también hasta el final. Completamos al final, sí, la hora y media de explicación, entonces, pues yo sé que no es fácil llevar el hilo de todo este tiempo. Dale, con mucho gusto a todos. Igual cualquier sugerencia me pueden escribir por interno, bien sea a las personas que entraron por mi contacto personal, con mucho gusto las atiendo y a las que de pronto entraron por una recomendación en el chat del proyecto, los estaré atendiendo. Gracias a todos y que tengan una bonita tarde.